Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 8. El proceso de individuación. El camino para convertirte en ti. Bloque 1. ¿Qué significa individuarse según Jung? ¿Y si lo que llamas yo no eres tú? ¿Y si esa identidad que has construido con tanto esfuerzo, tus opiniones, tus hábitos, tus miedos, tus sueños, fuera solo una máscara, una adaptación al entorno, una armadura útil, sí, pero incompleta? Carl Gustav Jung no hablaba de autoestima ni de crecimiento personal. Hablaba de algo más vasto, más inquietante, más sagrado. Individuarse, para Jung, es iniciar el proceso por el cual te conviertes en quien ya eres. Pero todavía no conoces. No es mejorar, no es cambiar, es recordar, es bajar al fondo del alma y recoger una a una las partes de ti que habías olvidado, las que callaste por vergüenza, las que rechazaste por miedo, las que el mundo te enseñó a esconder. Individuarse es integrarlas, no negarlas, no eliminarlas, no vencerlas, sino escucharlas y permitir que todas vivan en ti, sin que ninguna te domine. Este proceso no comienza con inspiración, comienza con ruptura. Cuando lo que creías ser ya no te representa, cuando lo que hacías ya no tiene sentido, cuando lo que eras empieza a doler. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. Si no soy esto, entonces ¿quién soy? En ese abismo empieza el viaje, no hacia una versión mejor, sino hacia una versión más auténtica. Una más adelante, en el bloque 10, hablaremos de lo que ocurre cuando el yo antiguo muere simbólicamente. Pero aquí solo ha empezado a agrietarse. En este episodio recorrerás cada fase del viaje hacia el self, y en el bloque 18 entenderás por qué. Incluso en la vida cotidiana, individuarse es un acto de valentía. Pero antes de todo eso, necesitas saber esto. No te falta nada, solo te falta recordar quién eras, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Bloque 2. No eres uno, eres muchos. Tu alma no es un cristal, es un caleidoscopio. Lo que llamas yo es solo la voz más fuerte, pero dentro de ti hay un coro. Estás hecho de fragmentos, de contradicciones, de partes que se aman y se odian entre sí. Una parte quiere avanzar, otra quiere quedarse. Una parte desea la luz, otra necesita el refugio de la sombra. Y todas son tuyas. Desde niño aprendiste a seleccionar, a mostrar lo que era aceptado y a esconder lo que no encajaba, pero nada desapareció. Todo lo que excluiste siguió vivo, esperando, observando, y cuando menos lo esperas, se manifiesta una reacción desproporcionada, una decisión que no comprendes, un impulso que te contradice, una tristeza sin nombre, eso que no reconoces como yo. También eres tú. En el bloque 8 veremos cómo esa parte excluida se convierte en la sombra y cómo individuarse requiere enfrentarla. Pero ahora, haz silencio y escucha. Hay un exiliado dentro de ti y no quiere venganza, quiere pertenecer. Eres muchos y ninguno está de más. La individuación no busca uniformarte, busca integrarte. Porque cuando abrazas a todas tus voces, el alma deja de gritar y empieza a cantar. Seguiremos la experiencia con el siguiente bloque, bloque 3.
El yo como máscara inicial. Lo primero que construyes no es tu esencia, es tu personaje. Desde que eres pequeño aprendes qué decir, cómo mirar, cuándo callar. Imitas, ensayas, copias y sin darte cuenta naces en sociedad, pero mueres un poco en ti. El yo que muestras es útil, te permite funcionar, te da un nombre, una historia, un lugar, pero es solo una parte, una superficie, una máscara. No es falsa, pero sí limitada. El problema no es tener una máscara. El problema es creer que eres solo eso. Ese yo que sonríe cuando no quiere, que dice estoy bien cuando se deshace por dentro, que se esfuerza por encajar en moldes que ya no siente suyos. Ese yo no es todo lo que eres, es el inicio, el umbral, el envoltorio. La individuación empieza cuando esa máscara se agrieta y lo que estaba debajo empieza a respirar. No hay que destruir el yo, hay que soltarlo. En el bloque 11 hablaremos de lo que ocurre cuando el alma deja de obedecer a ese yo y empieza a pedir algo más profundo, más auténtico. Por ahora, solo necesitas notar la tensión entre quién eres y quién finges ser, porque cuando la máscara se vuelve demasiado cómoda, es señal de que estás dejando de crecer y tu alma no vino a adaptarse, vino a expandirse. Bloque 4. La caída como inicio del proceso. Todo gran viaje interior comienza con una ruptura, no con una iluminación, no con una revelación gloriosa, con un colapso. Algo deja de funcionar, una relación se rompe. Una rutina se vuelve insoportable, una ansiedad inexplicable te invade y entonces algo en ti se derrumba y ya no puedes sostener la mentira, ni la imagen, ni el personaje. La caída no es un error, es el inicio, el primer símbolo de que el alma se ha despertado, porque antes de poder encontrarte, debes perder lo que no eres. En el bloque 13, exploraremos el momento exacto en que todo lo que creías estable se desintegra para dar paso a otra versión de ti. Pero aquí, en este punto, solo hay vacío y miedo y silencio y una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué queda de mí cuando todo se ha ido? Jung lo vivió, tuvo su noche oscura del alma, se retiró, se quebró, se escuchó. Y entonces empezó a escribir, a soñar, a dialogar con el símbolo. La caída es la puerta, el colapso es el umbral. No te está destruyendo, te está invitando. Porque a veces, para poder ver tu alma, tienes que mirar entre los escombros de tu ego. Y si ahora mismo te sientes roto, inseguro, confundido, tal vez no estás fracasando. Tal vez estás por empezar. Bloque 5. Etapas del viaje hacia el self. Este camino no es recto, no es ordenado, ni predecible. Individuarse no es un programa de pasos fijos. Es una espiral, una danza extraña entre la claridad y la confusión. Jung identificó etapas simbólicas que se repiten en quien se atreve a mirarse de verdad. Pero no como un manual, sino como un mapa lleno de curvas. Todo comienza con una llamada interna, un malestar, una incomodidad, un susurro que dice, esto no es todo, hay algo más. Después llega la resistencia, tu ego se defiende, tu mente racional busca excusas, tus rutinas se vuelven trincheras y entonces el símbolo irrumpe, a veces en forma de sueño. Otras de crisis, otras de alguien que llega justo cuando no esperabas. Y sin saberlo, comienzas el descenso, te adentras en tu sombra, te enfrentas a tus contradicciones, te pierdes, te encuentras y te pierdes de nuevo. La etapa más temida
llega cuando debes cruzar el desierto interior. Ese tramo seco donde ya no crees en lo viejo, pero aún no ves lo nuevo. Lo exploraremos a fondo en el bloque 9. Pero por ahora, basta con saber esto. No estás solo. Esto le pasa a todos los que despiertan. Y entonces, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. No como antes. No según el yo antiguo, sino según algo más profundo. Y en el bloque 12 verás cómo aparece a lo lejos la figura del self, no como una meta, sino como un centro silencioso, como un hogar que siempre estuvo ahí, esperando que recordaras el camino de regreso. Las etapas son difíciles, pero cada una te revela algo que habías olvidado. Individuarse es transitar un viaje en el que te haces pedazos para luego volverte completo. Bloque 6. Los símbolos, guía del camino interior. No caminas este proceso con instrucciones, lo caminas con símbolos. Cuando el lenguaje ya no alcanza, el alma habla en imágenes, sueños, intuiciones, sensaciones que no puedes explicar con lógica, pero que reconoces como verdaderas. Los símbolos no son adornos. Son guías internas, fuerzas vivas que aparecen cuando el ego deja de controlar. No los eliges tú, te eligen ellos. Jung descubrió que cuando el inconsciente quiere decir algo profundo, no manda palabras, manda símbolos, un mandala, una figura mítica, una visión repentina, un número que se repite, un animal que aparece en sueños. En el bloque 15 hablaremos de cómo los sueños funcionan como mapa oculto de tu viaje. Pero ya aquí puedes empezar a darte cuenta. El alma te deja pistas, solo que no las deja en frases, sino en imágenes que tocan una parte tuya que no sabías que existía. El símbolo no te explica nada, te transforma, no viene a darte certeza. Viene a moverte el suelo. Jung decía que cuando un símbolo aparece, es señal de que el alma está buscando equilibrio. Y en ese momento no tienes que entender, tienes que escuchar, dejar que el símbolo te atraviese, dejar que resuene, que haga su trabajo, aunque tú aún no sepas cuál es. Porque el camino interior no se ilumina con lógica. Se ilumina con símbolos, y cada símbolo es una llave que abre una puerta olvidada dentro de ti. Bloque 7. El ego en conflicto con el alma. Hay una tensión constante en ti, una pelea silenciosa, un tironeo entre dos fuerzas que quieren cosas distintas. El ego quiere control, el alma quiere sentido. El ego busca seguridad, éxito, validación. El alma busca profundidad, coherencia, verdad. Y cuando estas dos fuerzas se encuentran, casi siempre hay conflicto. No porque una sea mala y la otra buena, sino porque hablan idiomas distintos. El ego se expresa con metas, rutinas, nombres, hábitos. El alma se expresa con símbolos, sueños, emociones inexplicables. Y muchas veces, lo que para el ego es fracaso, para el alma es liberación. La individuación es, en gran parte, el proceso de reconciliar estas dos dimensiones. No de eliminar el ego, sino de ponerlo al servicio de algo más grande. En el bloque 11 veremos qué ocurre cuando el alma, cansada de obedecer, se rebela. Y en el bloque 17 entenderemos el papel del arquetipo del viejo sabio como mediador de esta guerra interior. Pero por ahora, lo que necesitas saber es esto. Si sientes contradicción, no estás roto, estás vivo. El ego teme perder lo que conoce, el alma anhela lo que aún no ha sido. Y entre esas dos fuerzas estás tú, confundido, inquieto, despierto.
Este conflicto no es una enfermedad, es una señal de que algo dentro de ti quiere evolucionar. Y si logras escuchar ambas voces, no para obedecerlas ciegamente, sino para integrarlas con conciencia, entonces el conflicto deja de ser una guerra y se convierte en un diálogo sagrado. Bloque 8. Enfrentar la sombra es inevitable. La sombra no es un error, es una parte de ti. Todo lo que reprimiste, callaste, negaste, escondiste, no desapareció, simplemente se volvió invisible y se instaló justo detrás de ti. Te acompaña desde entonces, silenciosa, fiel, pacientemente esperando a que la mires. Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en destino. Y tenía razón. Esa rabia que no entiendes, esa envidia que te incomoda, ese juicio brutal hacia otros, esa tristeza sin causa aparente, todo eso es sombra que quiere hablar. En el episodio 6 hablamos a fondo de la sombra, pero aquí, en medio del proceso de individuación, su presencia se vuelve inevitable, porque nadie puede completarse sin enfrentar su mitad negada, sin dialogar con su propio monstruo interior. No se trata de vencerla, ni de dominarla, se trata de mirarla con ojos limpios. Y cuando lo haces, algo ocurre. Ya no eres víctima de tus impulsos. Ya no necesitas proyectar en otros lo que no aceptas en ti. Ya no huyes cada vez que algo incómodo aparece. En el bloque 14 hablaremos de cómo integrar la sombra sin justificar el daño que causó. Pero antes de eso, debes reconocerla, darle un nombre, una voz, un lugar en tu historia, porque lo que rechazas con violencia regresa con más fuerza. Y lo que abrazas con conciencia deja de ser enemigo y se convierte en parte de tu poder. Bloque 9. Reencontrarte con tu ánima o animus. Dentro de ti hay una figura que no eres tú, pero te pertenece. Si eres hombre, se manifiesta como una energía femenina interna, el ánima. Si eres mujer, como una energía masculina, el animus. Y si no encajas del todo en ese binomio, aún así habita en ti un otro interno que guarda lo que has rechazado de lo opuesto. No es una regla de género, es un símbolo. El ánima o animus aparece en sueños, en atracciones intensas, en personajes que admiras sin explicación, en lo que buscas en otros y en lo que más te enfurece de ellos. Pero no es el amor de tu vida, no es una pareja ideal, es tu otro lado, tu lado no vivido, tu opuesto simbólico. Y en el viaje de la individuación, reencontrarte con esta figura no es solo inevitable, es necesario, porque te muestra lo que te falta, te desafía, te desestabiliza y si dialogas con ella, te transforma. ¿Recuerdas esa vez que alguien te desarmó con una sola frase? Esa mirada que te hizo temblar sin razón aparente. Ese personaje de película que sentiste que eras tú, aunque fuera completamente distinto. Probablemente era tu ánima o tu animus y no vino a completarte, vino a recordarte quién eras antes de olvidarte. En el episodio 38 haremos una visualización guiada para dialogar con esa figura. Pero ya puedes empezar hoy. Solo necesitas silencio, una pregunta honesta y el valor de escuchar una respuesta que no esperabas. Bloque 10. El símbolo que une opuestos. ¿Y si no fueras ni lo que crees ser, ni lo que escondes? ¿Y si lo que eres de verdad naciera justo en el espacio entre ambos? En la psicología junguiana, la transformación profunda no ocurre por pensar diferente, sino por vivir un símbolo. Un símbolo es más que una imagen bonita. Es un puente, una puerta, un campo de tensión donde conviven dos opuestos.
luz y sombra, miedo y deseo, ánima y ego, caos y orden. Y lo que hace el símbolo es sostener ese conflicto, sin romperlo, sin elegir un lado, sin simplificar. Cuando una persona entra en contacto con un símbolo vivo, algo en su interior se reorganiza, no porque entienda, sino porque sientes que hay algo más grande que sus contradicciones. Ese símbolo puede aparecer en un sueño, en una pintura, en una frase que no olvidas, en una figura mitológica, en una escena que se repite sin lógica. Pero si lo acoges, si lo atraviesas, si lo dejas actuar, ese símbolo puede convertirse en un mandala, una imagen total que contiene tu alma en todas sus partes. Y ahí ya no tienes que elegir quién ser, solo vivir en plenitud con todo lo que eres. Porque lo que une opuestos no los borra, los hace bailar. Y en ese baile eres tú, al fin, completo. Bloque 11. El ego en conflicto con el alma. Hay una guerra silenciosa que todos vivimos. Una guerra que no se libra afuera, sino dentro. El ego quiere seguridad, quiere control, quiere saber quién es y dónde pisa. El alma solo quiere volar. El ego construye muros con recuerdos, con etiquetas, con lógica. El alma no entiende de paredes, vive de símbolos, de intuiciones, de impulsos que no caben en una lista de tareas. Y así comienza el conflicto. Cuando el alma empuja hacia el abismo de lo nuevo, el ego tiembla. Cuando el ego quiere rutina y estabilidad, el alma grita. A veces, ese conflicto se disfraza de ansiedad. Otras veces, de aburrimiento, de crisis existencial, de no sé qué me pasa. Pero lo que te pasa es que hay dos fuerzas dentro de ti, tirando en direcciones opuestas, y hasta que no aprendas a escucharlas a ambas, seguirás sintiéndote dividido. El proceso de individuación no es destruir el ego, ni silenciar al alma, es hacer que se sienten a conversar, que el ego escuche sin juzgar, que el alma hable sin exigir. Y entonces, en medio del conflicto, algo nuevo puede nacer. Una conciencia más grande, una identidad más libre. No es fácil, pero es real. Y ese tipo de verdad vale cada paso torpe. Bloque 12. La muerte simbólica del yo antiguo. ¿Y si una parte de ti tuviera que morir para que tú pudieras vivir? Individuarse es, en el fondo, morir. Morir a lo que fuiste, a la versión de ti que creíste ser durante años, a la máscara que llevabas tan pegada al rostro que olvidaste que era solo eso, una máscara. Y no hablo de un cambio superficial, no es cambiar de look, no es dejar un trabajo, no es mudarse, es algo más profundo, más aterrador, más irreversible. Es el momento en que el ego, cansado de sostener sus mentiras, se derrumba. Cuando las excusas ya no funcionan, cuando el dolor ya no puede taparse con distracciones, cuando algo dentro de ti, como una voz antigua, te dice: si sigues así, vas a perderte para siempre. Y entonces ocurre, una parte muere. Tal vez no lo notas al principio, tal vez parece una depresión, una crisis existencial, una sensación de que ya nada tiene sentido. Pero debajo de todo eso, algo se está liberando. Es la vieja identidad cayéndose a pedazos. Es el yo que buscaba aprobación, el yo que fingía, el yo que sobrevivía en vez de vivir. Y sí, duele, como duele todo lo que se rompe, pero ese dolor no es castigo, es apertura, es señal de que el alma está pariendo una nueva forma. Jung hablaba de la muerte simbólica como un rito iniciático, un descenso al inframundo de la psique, una noche oscura del alma,
donde el héroe no pelea con monstruos externos, sino con su reflejo. Y en ese reflejo lo que muere no es el alma, sino la ilusión que impedía que el alma hablara. Por eso, si estás ahí, si sientes que todo se cae, tal vez no estás fracasando, tal vez estás muriendo, simbólicamente. Y eso, en este camino, es una bendición oculta, porque tras esa muerte empieza algo más, y eso lo descubrirás unos bloques más adelante, cuando hablemos del self como centro y totalidad. Pero antes, toca perder lo que creías ser. Sin eso, no hay transformación real. Bloque 13. El símbolo como guía en la oscuridad. Cuando todo parece derrumbarse, cuando ya no sabes quién eres, aparece algo inesperado. Un símbolo. No lo buscas. No lo controlas. Simplemente llega. Puede ser una imagen en un sueño, una palabra que escuchas al pasar, una sensación que no puedes explicar. El símbolo no habla como el ego, no razona, no grita, pero tiene un poder inmenso. Señala una dirección cuando todo se volvió bruma. En el lenguaje de Jung, el símbolo no es una simple metáfora, es un puente. Une lo consciente con lo inconsciente. Es la forma en que tu psique se comunica cuando las palabras ya no bastan. Y hay algo hermoso en esto, porque el símbolo aparece justo cuando más perdido estás, como si la oscuridad activara una sabiduría interna que solo despierta en el caos. No tienes que entenderlo del todo, solo observarlo. Dejar que te habite. Un símbolo no se interpreta una sola vez. Se vive, se contempla, se sueña con él, se le permite actuar en ti. Y poco a poco, lo que antes era solo confusión comienza a tener forma. No una forma rígida, sino una forma viva. A veces el símbolo es una figura arquetípica, el anciano sabio, el niño interior, el dragón, la madre. Otras veces es algo mucho más cotidiano, una llave, una escalera, una casa abandonada. Lo importante no es qué representa, sino lo que mueve dentro de ti. El símbolo trabaja en capas. Mientras más lo respetas, más revela. Mientras más lo fuerzas, más se oculta. Y aquí hay una clave. No estás solo en el vacío. Tu inconsciente está generando pistas. No para salvarte, sino para recordarte que ya tienes lo que necesitas. Que tu alma tiene un mapa. Solo que ese mapa no está en Google, está en los símbolos. Y si aprendes a seguirlos, aunque no entiendas, empiezas a caminar hacia una verdad más honda. Una verdad que no te dice quién deberías ser, sino que te muestra quién ya eres. En silencio, sin prisa, sin máscaras, solo tú y el símbolo que te guía. Bloque 14. El monstruo interior no quiere destruirte, quiere hablar. Has huido de él toda tu vida. Lo encerraste. Lo tapaste con trabajo, con ruido, con excusas. Le dijiste que no querías verlo, que no te identificabas con eso. Pero el monstruo no desapareció, porque ese monstruo eres tú, no en tu totalidad, pero sí en una parte que dolió, que fue herida, que fue silenciada, y como todo lo que se reprime, buscó una forma de volver. A veces vuelve en forma de ansiedad,
de vacío, de decisiones que no entiendes, de sabotaje, de tristeza sin nombre, y tú sigues huyendo. Pero el monstruo no vino a matarte, no vino a destruir tu vida, vino a decirte algo que nadie más pudo decir. Vino a mostrarte que debajo del miedo hay verdad. Jung lo sabía. La sombra no es el enemigo. El enemigo es creer que si la ves, te vas a romper. Pero no te rompes por ver. Te rompes por negar. Míralo, acércate, escúchalo, pregúntale, ¿qué necesitas que comprenda? Y entonces sucede lo impensable. El monstruo deja de gruñir, se sienta, llora, te habla y no dice cosas malignas. Dice cosas rotas, cosas que no sabías que aún dolían, cosas que creías que ya no importaban. Te habla de la rabia, de la vergüenza, del abandono, de la culpa, y no te culpa, solo te pide ser visto, porque nadie quiere vivir en la oscuridad, ni siquiera tu sombra. Y cuando eso sucede, cuando le das nombre, cuando le das un lugar, deja de perseguirte, porque ahora sabe que existe, que ya no necesita destruir nada para que la escuches. No todos los monstruos quieren pelear. Algunos solo quieren decir, estoy aquí, porque tú me dejaste solo. Y tú puedes responder, ya no más. Bloque 15. La herida no se sana negándola. Se transforma al ser vista. Todos tenemos una historia, un punto de fractura, un momento que partió la línea recta de la vida en un antes y un después. Puede que no lo recuerdes con claridad, o que lo recuerdes demasiado. Puede que lo hayas contado 1000 veces, pero que cada vez que lo nombras, algo dentro se apaga. Esa herida sigue viva, y lo que no se mira, manda desde las sombras. La psicología profunda lo explica. Lo reprimido no desaparece, se transforma, y casi siempre en síntomas, en bloqueos, en decisiones absurdas, en relaciones fallidas, en caminos repetidos que llevan al mismo abismo. Negar la herida no la borra, la convierte en destino. Jung lo dijo con claridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y entonces te preguntas, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué, aunque todo esté bien, algo duele? Y la respuesta es brutal, porque nunca lo miraste. Mirar la herida no es recrearse en el dolor. Es tomar el bisturí de la conciencia y abrir el espacio donde antes solo había evasión. Y ahí, justo ahí, comienza la alquimia. La herida ya no es el enemigo. Se convierte en maestra, porque no puedes ser libre de algo que no entiendes. No puedes sanar algo que niegas. No puedes integrar lo que ocultas. Y aquí aparece el símbolo. El símbolo no es solo una imagen, es un acto de sentido, una forma que permite al alma expresar lo que la palabra no alcanza. El símbolo transforma la herida en mensaje, en arte, en puente, y tú dejas de ser solo alguien que sufrió para convertirte en alguien que comprendió. No se trata de olvidar, se trata de mirar con otros ojos, porque el dolor, cuando es comprendido, se vuelve sabiduría, y cuando es compartido, se vuelve humanidad. Bloque 16. El símbolo que sana más que 1000 palabras.
A veces creemos que la sanación vendrá con la explicación perfecta, una frase que lo ordene todo, una teoría que nos devuelva el control, pero la herida no entiende de lógica. No se calma con conceptos. Se calma cuando algo más profundo que la mente logra tocarla. Y ese algo es el símbolo. El símbolo no explica, revela, no traduce, transforma. Un dibujo, una imagen, un acto ritual, una metáfora que llega sin pedir permiso. Y de pronto, el alma respira, porque el símbolo habla en el idioma del inconsciente. Es su lenguaje materno. Cuando alguien ve en un sueño un árbol partido, un río seco, un animal herido, no necesita que nadie le diga qué significa. Lo siente. Sabe que ahí hay algo verdadero, aunque no lo comprenda del todo. Y eso basta, porque a veces lo que no se puede entender sí puede ser sanado. Jung utilizaba el arte, los mandalas, los cuentos, las imágenes arquetípicas, porque sabía que lo que está roto en el alma no se arregla con palabras. Se reordena cuando aparece un símbolo que actúa como medicina psíquica. ¿Has sentido alguna vez que una canción te salvó? ¿Que una escena de una película te habló más que 1000 sesiones? ¿Que una imagen te hizo llorar sin saber por qué? Eso es el símbolo haciendo su trabajo. Y por eso en terapia junguiana muchas veces no se busca interpretar, sino permitir. Permitir que el símbolo emerja, que la psique hable, que la herida encuentre su propia manera de decir: estoy aquí y quiero volver a formar parte de ti. No hay receta, no hay fórmula, pero sí hay camino. Y ese camino pasa por honrar lo que aparece, aunque no lo entiendas, aunque no tenga sentido, aunque no encaje con tu lógica, porque el alma no quiere tener razón, quiere tener sentido, y cuando lo encuentra, comienza a curarse. Bloque 17. El ritual terapéutico como espacio de reintegración. Hay un momento en la vida donde hablar ya no alcanza, donde entenderlo todo no evita que algo dentro siga roto, y es ahí donde comienza la necesidad del ritual. No un ritual mágico, sino un acto simbólico, cargado de intención, capaz de tocar el alma más allá de las palabras. Para Jung, el ritual era un puente, una estructura simbólica que sostenía el caos interior mientras ocurría la transformación, porque cuando el ego se desmorona, hace falta algo que lo contenga, y ese algo no siempre es un diagnóstico. A veces es una vela encendida, una piedra sostenida, un círculo dibujado, una carta escrita que nunca se envía. El ritual organiza el tiempo del alma, marca un antes y un después. Separa lo que dolía de lo que puede empezar a sanar. No necesitas pertenecer a una religión para comprender esto. Basta con recordar lo que sentiste al despedirte de alguien con una carta, al quemar algo simbólico en silencio, al enterrar un objeto que representaba un ciclo cerrado. Esos pequeños actos no eran teatro, eran terapia profunda. En el enfoque junguiano, todo lo simbólico puede convertirse en acto terapéutico si es vivido con intención. Dibujar tu sombra, escribirle una carta a tu niño interior, caminar en silencio por un bosque pensando en lo que dejaste atrás. Esos actos
aparentemente simples, son rituales. Y los rituales, cuando se repiten con alma, devuelven el orden psíquico. Jung lo sabía. Por eso no trataba al paciente como una mente que debía ser corregida, sino como un alma que pedía ser escuchada, contenida, guiada en su propio viaje simbólico. Y ese viaje necesita estaciones, marcas, símbolos, acciones, porque el alma, igual que el cuerpo, necesita señales para entender que ha comenzado un proceso de sanación. ¿Y tú? ¿Qué ritual podrías crear para decirle a tu alma: ya es hora de volver a casa? Bloque 18. Imágenes que sanan más que palabras. Hay heridas que no se dejan alcanzar por el lenguaje. Lugares internos donde las palabras no entran. Explicarlo no sirve. Analizarlo lo empeora. Y entonces aparece una imagen que no dice, pero revela, que no explica, pero toca algo dentro, que no necesita traducción porque va directo al centro del alma. Jung lo entendió cuando sus pacientes comenzaron a dibujar, a soñar, a garabatear mandalas sin saber por qué. Y descubrió que la imagen podía contener lo que el pensamiento no lograba sostener. La imagen es un símbolo vivo, y los símbolos curan cuando se les permite actuar. Un dibujo de tu monstruo interior, una escena onírica recreada en papel, una figura que representa tu dolor. No necesitas ser artista. No necesitas saber dibujar. Solo necesitas permitirte poner fuera lo que por dentro no encuentra forma. La imagen hace visible lo invisible y al hacerlo lo transforma, porque cuando ves a tu sombra frente a ti, deja de susurrarte desde el rincón. Cuando dibujas tu tristeza como una figura que se arrastra, descubres que puedes mirarla sin miedo. Y eso ya es un acto de sanación. En terapia junguiana, el inconsciente habla en imágenes. Por eso soñamos en símbolos. Por eso recordamos rostros, colores, paisajes. Porque el alma no escribe ensayos. Pinta, sueña, crea. Y cuando tú haces lo mismo, le estás hablando en su idioma. Así que si no puedes decir lo que sientes, dibújalo. Si no sabes cómo sanar, imagínalo. Si no encuentras palabras, busca una imagen que lo contenga. Porque a veces, lo que no puedes explicar puede empezar a sanar solo con ser visto. Bloque 19. El trauma colectivo como herida compartida. No todas las heridas son individuales. Hay dolores que no empezaron contigo, pero que habitan en ti. Hay silencios que no rompiste tú, pero que te ahogan igual. Hay traumas que no recuerdas, porque no son solo tuyos. Son del mundo, son de todos. Jung habló del inconsciente colectivo, pero también existe el dolor colectivo. Las guerras no vividas, las catástrofes heredadas, las historias de opresión que marcan a generaciones, las memorias traumáticas que se cuelan en la sangre, en la educación, en los gestos más pequeños. Una abuela que no hablaba del miedo, un padre que nunca lloró, una madre que vivía en alerta sin saber por qué. Y tú, arrastrando un temblor que no entiendes, viviendo con una sombra que nadie nombró. El trauma colectivo se manifiesta en síntomas invisibles: ansiedad crónica sin causa aparente, sensación de inseguridad constante,
rabia que no sabes de dónde viene, heridas que no nacieron contigo, pero que vives como si fueran tuyas. La sanación colectiva no es una utopía, es una necesidad, y empieza por reconocer que tu dolor no es solo tuyo, que cuando lloras por lo que no entiendes, quizás estás llorando por otros, que cuando sientes que el mundo no tiene sentido, tal vez estás cargando el sinsentido de siglos. Visualiza una sala llena de personas que llevan la misma herida, un mandala hecho de cicatrices parecidas, una rueda de almas que comparten el mismo silencio y en el centro, una vela encendida, el símbolo que arde como posibilidad, porque aunque el trauma sea colectivo, también puede serlo la esperanza, y si sanas tú, aunque sea un poco, si lo haces de verdad, quizás estés ayudando a sanar a muchos más. Bloque 20. La importancia de imaginar un nuevo final. A veces lo que duele no es lo que ocurrió, sino cómo quedó grabado, un recuerdo que nunca se cerró, una escena que se repite sin tregua, un final que nunca se escribió con dignidad. El alma queda atrapada en bucles sin desenlace, como si siguiera esperando que algo cambie. Pero hay un acto profundo, íntimo, que puede transformar lo vivido. Imaginar un nuevo final, no para negar lo que pasó, no para edulcorar el dolor, sino para darle una salida simbólica. Una puerta que el alma necesita cruzar. El trauma congela el tiempo psíquico, congela también la capacidad de narrar. Por eso, cuando logras contar lo que te pasó, ya estás sanando. Pero si además puedes imaginar un desenlace simbólico distinto, el inconsciente recibe un mensaje nuevo, un mensaje que dice: no todo está perdido. Imagina que vuelves a ese momento que te marcó, esta vez no para revivirlo igual, sino para observarlo desde otra mirada. Quizás ahora puedes decir lo que antes callaste. Quizás esta vez entras en la habitación y alguien te abraza. O quizás simplemente sales caminando por una puerta que nunca habías visto. Jung sabía que el símbolo transforma, y un nuevo final, imaginado desde el alma, es un símbolo poderoso. No cambia el pasado, pero cambia su peso. No borra la cicatriz, pero la convierte en mapa. Y eso, a veces, es lo único que necesitamos para volver a caminar.